Niveles de alta probabilidad. Uno de los principales aspectos que usted debe de aprender en esto de la acción del precio es identificar el nivel de alta probabilidad que está realizando el mercado, y para ello es necesario que usted conozca forzosamente el fractal. Si usted desconoce el uso y la aplicación de los fractales, prácticamente usted es incapaz de realizar un análisis técnico totalmente eficiente y completo. Olvide el concepto típico del fractal. Si usted conoce el siguiente concepto del fractal, que le muestran figuritas como lo que le estoy marcando en este momento, esto ciertamente sí es un fractal, pero no es lo que define las condiciones de mercado, ya que al momento de que uno trata de visualizar este concepto en el gráfico de precios, carece realmente de esta perspectiva general que muchos libros, que muchos traders suelen compartirnos. Si yo en este momento agrego lo que es el indicador de fractales a la plataforma, al agregar el indicador de los fractales me genera cierta incertidumbre, ya que el indicador me muestra demasiados fractales que realmente cuando el mercado está realizando nuevos movimientos más bajos o más altos, el indicador tiende a reescribirse, tiende a volver a marcarse en la plataforma de operaciones, por lo tanto no es totalmente eficiente. Y adicionalmente podemos observar que estoy en el gráfico de un minuto. En este gráfico de un minuto, ¿cuál de todos esos fractales realmente es el que tiene mayor relevancia? Y para esto, muchos recurren a la utilización de temporalidades más altas. Si yo voy a un gráfico de una hora, en ese gráfico de una hora podemos apreciar que en la parte alta no existe en este momento un fractal. El indicador de la plataforma no me está mostrando que existe un fractal en ese punto, tampoco en la parte baja. Entonces, la incertidumbre crece aún más cuando tenemos este tipo de escenarios. En este momento, cuando estamos realizando este video, se ha presentado un movimiento bajista demasiado rápido en apenas 2 horas, así es que yo debería de saber si existen o no esos niveles de alta probabilidad. Vemos que acaba de aparecer en este momento, acaba de aparecer ese indicador de fractales, por lo tanto, no se deje llevar por el indicador de los fractales. No vamos a estar hablando sobre el indicador de los fractales. Sobre lo que vamos a estar hablando es identificar el fractal que el mismo mercado está realizando. Yo debo de tener la referencia del mismo mercado, no de un indicador. Y esto es algo que usted debe de saber dominar. Pero inicialmente, ¿para qué me sirve identificar el nivel de alta probabilidad? ¿Cuál es la verdadera función de identificar este nivel de alta probabilidad? La principal función de estos niveles es determinarme la vigencia. La vigencia es algo súper importante para el mercado, ya que sobre la vigencia el mercado está gobernado. Algo que esté vigente, el mercado siempre lo va a estar buscando. La vigencia, cuando existe vigencia, es igual a que existe acción del precio. Si usted domina la vigencia, prácticamente estará dominando la acción del precio, y para eso me sirve saber identificar esos fractales. En cualquier temporalidad, en cualquier par de divisas, yo tengo que ser capaz de saber identificar esa vigencia. Dicho esto, para determinar la vigencia hay que saber qué es lo que no está vigente. ¿Cómo voy a saber algo que está vigente si aún desconozco lo que ya no está vigente? Primero que nada, cuando el mercado alcanza algún nivel, algún punto, lo vence. Recuerda eso. Cuando el mercado alcanza un punto, lo vence, y usted ya no debe de estar obligado a estar trasladando esos puntos vencidos hacia el presente ni hacia el futuro, porque algo que el mercado ya ha vencido se queda en el histórico únicamente como una referencia. Cuando algo está vencido y se queda en el histórico, ya déjelo ahí, ya no debe de utilizarlo, al menos de que esté vigente. Y el fractal me ayuda a determinar esa vigencia.
Veamos un poco el histórico. Para esto sí es conveniente utilizar un poquito el histórico para saber determinar esa vigencia. Vemos que en algún momento esos puntos máximos estaban vigentes. El mercado era incapaz de superarlos, pero cuando el mercado los supera, prácticamente los anula, deja vencidos esos niveles de alta probabilidad. Un nivel de alta probabilidad es un punto máximo y un punto mínimo. Cuando tenemos que el mercado realiza nuevos máximos, hasta ese momento están vigentes hasta que el mercado haga lo contrario. Cuando el mercado hace lo contrario, prácticamente vence esos máximos o esos mínimos, pero al mismo tiempo deja vigentes mínimos en la parte baja. Esos mínimos en la parte baja hasta que el mercado no haga lo contrario estarán vigentes, como es en este momento. En el momento en que usted está observando este video, esos mínimos están vigentes, siguen vivos. Y eso me demuestra que son zonas, mejor dicho, no son zonas porque una zona es algo muy aleatorio. Una zona incluso puede tener un tamaño de 100 pips, de 50 pips, de 200 pips. Así es que usted debe evitar operar las zonas. Esto es más preciso. Cuando usted sabe determinar el nivel de alta probabilidad, sabe determinar el punto exacto en donde el mercado va a retroceder o va a llegar. Generalmente, cuando algo está vigente, el mercado va a ir a vencerlo. Siempre. Tarde que temprano va a ir a buscarlo. Anteriormente, tenemos en esa parte ese máximo, ese fractal, está vigente hasta este momento porque yo tengo la posibilidad de proyectarlo hacia el presente y trasladarlo hasta el futuro, lo cual no seguirá vigente hasta que el mercado finalmente lo venza. Cuando el mercado venza ese máximo, perderá esa vigencia. Anteriormente también tenemos que ese mínimo estaba vigente. Durante algunas horas el mercado dejaba vigente ese mínimo, pero llega el momento en que el mercado realiza movimientos bajistas a más bajos, valga la redundancia, realiza movimientos bajistas más bajos y automáticamente vence este nivel de alta probabilidad. Recuerde que el nivel de alta probabilidad es el mínimo y el máximo, o lo que es lo mismo, el fractal. El fractal en realidad son puntos mínimos y son puntos máximos y no tiene nada que ver con el indicador de fractales. Así es que hay que tener cuidado en este tipo de aspectos. ¿Qué pasa si yo definitivamente elimino el indicador de fractales? ¿Cómo usted puede detectar esos fractales? Bueno, es relativamente sencillo, es únicamente uniendo los puntos máximos y los puntos mínimos que está realizando el mercado o que ya le dejó el mercado. Que ya le dejó el mercado, usted una esos puntos máximos y mínimos y por ahí hay un detalle sobre lo que es el indicador del zigzag. La plataforma MetaTrader trae un indicador de zigzag y hay algunas otras plataformas que también le permiten hacer uso de ese indicador del zigzag, pero no lo utilice. No utilice el indicador del zigzag, ya que hace exactamente lo mismo que el indicador de fractales. Cuando el mercado realiza un máximo más alto, supongamos que el mercado se encuentra en ese punto, realmente el indicador del zigzag lo que hace es volver a trazar esas oscilaciones, las vuelve a remarcar de tal forma que omite lo que antes ya le había marcado. Así es que hay que tener cuidado también en la utilización de esas herramientas, ya que no es lo más conveniente. Usted debe de estar obligado a saber identificar esos puntos máximos y esos puntos mínimos en el mercado. Como usted puede ver, se filtra de alguna forma los movimientos que hace el precio. ¿Por qué razón lo hacemos de esta forma? Para determinar esa vigencia. Cuando usted sabe determinar lo que es esa vigencia en el gráfico de precios, automáticamente sabe qué es lo que está buscando el mercado. ¿Por qué se detuvo en ciertos puntos el mercado? Realmente,
qué es lo que uno debería de esperar del mercado. Y generalmente uniendo esos puntos máximos, esos puntos mínimos que realiza el precio, aquí existen algunos detalles. Podemos observar esto. Voy a seguir trazando lo que son las oscilaciones del precio. En realidad, fíjese, las oscilaciones del precio usted puede identificarlas trazando o uniendo, mejor dicho, los puntos máximos y los puntos mínimos más relevantes que está realizando el mercado, siempre y cuando estén vigentes. Cuando no está vigente algo, ya no es conveniente mantenerlo pues ahí como referencia. Entonces, al yo estar observando esto que realizó el mercado, tengo lo siguiente: lo que le voy a marcar en color verde es lo que está vigente, es lo que usted puede trasladar y proyectar, pues lo que usted puede proyectar hacia el presente y del presente hacia el futuro. Esto es lo que usted debería de proyectar hacia el futuro. Vemos que estos puntos en color verde están vigentes. Por lo tanto, vemos cómo todo lo demás ya se ha vencido. Ya se ha vencido. Si yo marco en rojo, perdón, en amarillo, si yo marco en amarillo todos los puntos que el mercado mismo ha vencido, ya no necesito estarlos trasladando hacia el presente, porque entonces me llenaría de líneas innecesarias, de niveles innecesarios, y eso realmente ya no es muy consistente. Entonces, como usted puede observar, realmente el mercado está operando en base a estos niveles de alta probabilidad. Ahí está, vemos cómo se filtra de alguna forma el movimiento del mismo mercado. Ahí tenemos esos niveles de alta probabilidad en la parte baja. Así es que todo esto se reduce a únicamente tener esas líneas como una muy fuerte referencia para los posteriores movimientos que hace el mercado. Pero cada vez que usted sepa identificar o usted identifique estos niveles de alta probabilidad, debe de operarlos en el time frame donde corresponde. En este caso, si yo lo estoy identificando, esos niveles de alta probabilidad en este time frame de 1 hora, obviamente yo tengo que operar estos niveles de alta probabilidad en este mismo time frame de 1 hora. Podemos observar cómo existe ese nivel de alta probabilidad en la parte anterior y sigue vigente, está vigente mientras que el mercado no haga un máximo más alto. Mientras que el mercado no haga un máximo más alto, entonces no va a perder esa vigencia, ese punto, ese nivel. Y así sucesivamente usted puede proyectar. Fíjese que ese punto, el que le estoy señalando, está realmente muy en el histórico, está demasiado atrás, algunos días atrás, incluso un par de semanas en el histórico, pero el detalle está en que realmente sí está vigente, y por eso usted sí tiene esa posibilidad de estar proyectándolo hacia el presente y del presente hacia el futuro, para que después, cuando el mercado llegue hasta ese nivel, si es que llega, cuando llegue hasta esas instancias, usted tenga la posibilidad de decir: ahí existe un nivel de alta probabilidad y el mercado es altamente probable de que llegue hasta ese nivel. El nivel de alta probabilidad, le recuerdo, es el fractal, y usted debe de ser capaz de identificarlo en cualquier temporalidad. Aquí en este time frame de 1 hora ya vemos que es muy sencillo identificarlos. Después usted visualmente debe de ser capaz de realizar esto. Ahí tenemos esos niveles de alta probabilidad que están vigentes. De hecho, los que le voy a marcar en morado, los que están en color morado, están en cierta duda por el movimiento actual. El movimiento actual es el que va a tomar mayor relevancia, porque ahora el mercado necesita superar ese punto que está dejando en ese momento. Y para verlo con mucha más certeza, yo voy a irme hacia un time frame de 15 minutos. En este time frame de 15 minutos también debo de ser capaz de identificar esos niveles de alta probabilidad. Y hasta este momento, en el time frame de 15 minutos, observo que efectivamente ha estado venciendo
el mercado esos mínimos. ¿Por qué razón? Bueno, aquí cabe un criterio muy importante que son los precios de apertura y de cierre. Los precios de apertura y de cierre son importantes, así es que usted debe de tener especial atención en este detalle de los precios de apertura y de cierre. Cuando tenemos unos precios de apertura y de cierre inferiores a los de los niveles de alta probabilidad que están justamente en el mismo nivel, si el más reciente es más bajo, entonces ese toma mayor prioridad. Ese toma más prioridad que lo anterior. ¿Por qué razón? Porque el mercado realmente debe de superar ese nivel de alta probabilidad y ya no lo anterior. Lo anterior, de hecho, ya lo ha vencido. Ahí cuando hace unos cierres de vela mucho más bajos, le está confirmando que ya efectivamente usted no necesita de esos niveles de alta probabilidad en la parte anterior. Vemos que el mercado en algún momento tenía vigentes esos puntos máximos, esos niveles de alta probabilidad en la parte alta, pero cuando el mercado los vence, cuando hace máximos más altos, ya no es necesario mantener esos niveles de alta probabilidad porque recuerde, comienza a llenarse de líneas y si comenzamos a trasladar líneas que se han vencido o niveles de alta probabilidad que se han vencido en el histórico, entonces me voy a empezar a llenar de líneas el gráfico y realmente eso ya no es totalmente consistente, ya no es lo mejor para estar analizando la acción del precio. En este caso, en el movimiento actual que estoy observando, yo debo de ser capaz, y usted también debe de ser capaz de encontrar esos niveles de alta probabilidad, pero en vista de que es un movimiento demasiado rápido, muy brusco, muy acelerado por parte del mercado, entonces, ¿en dónde podemos encontrar esos niveles de alta probabilidad? Los podemos encontrar en gráficos más pequeños. Si yo me voy al gráfico de 5 minutos, puedo observar que existe ya un nivel de alta probabilidad o fractal en la parte alta o un máximo, es lo mismo, y después tenemos ese otro máximo. ¿Por qué razón? Porque me deja en la parte anterior un mínimo que fue vencido ese mínimo, así es que ahí me deja ese nivel de alta probabilidad y en la parte baja apenas se está formando lo que es un mínimo. Todavía no me deja un nivel de alta probabilidad hasta que yo vea con contundencia que el mercado comienza a regresarse y cuando realice eso, automáticamente estará dejándome ese nivel de alta probabilidad. Si yo observo el time frame de un minuto para ver con más profundidad todo este movimiento bajista, ahí está, estoy observando el gráfico de un minuto y puedo determinar los niveles de alta probabilidad. Recuerde que son los puntos máximos o mínimos que estén vigentes. La vigencia lo es todo para el mercado y en este momento el mercado ahí está prácticamente jugando. También los niveles de alta probabilidad me ayudan a determinar esas condiciones de mercado, pero hay que tener cuidado en ese aspecto de los precios de apertura y de cierre. En otro video vamos a profundizar sobre lo que son los precios de apertura y de cierre. Pero inicialmente vemos que identificar el fractal no debe de ser demasiado complicado. Usted tiene esa posibilidad de practicarlo. Por favor, le recomiendo que lo esté practicando. Identifique los fractales que estuvieron vigentes y por qué se vencieron, por qué el mercado los venció. Pues bueno, si yo voy a un gráfico de una hora, en este gráfico de una hora en la parte más reciente estaba vigente ese fractal. Y el mercado baja rápidamente a buscarlo. En muchas ocasiones suele ser a consecuencia de anuncios fundamentales. Suele bajar rápidamente, pero mientras que no exista ningún nivel de alta probabilidad en la parte central del movimiento anterior, el mercado va a ir a buscar esos niveles de alta probabilidad. Siempre, el mercado se mueve de la siguiente forma. Cuando tenemos un movimiento bajista, el mercado automáticamente me deja arriba ese nivel de resistencia, que es un nivel de alta probabilidad.
¿Por qué es un nivel de alta probabilidad? Porque es altamente probable que cuando vaya en un movimiento alcista, vaya a testear ese nivel de alta probabilidad. Cuando tenemos que el mercado finalmente no es capaz de llegar hasta ese nivel de alta probabilidad, ya me dejó también en la parte baja ese nivel de alta probabilidad. Ya me está dejando esa referencia de que no seguirá bajista hasta que rompa ese nivel de alta probabilidad, pero al mismo tiempo me está dejando otro nivel de alta probabilidad en esa parte que me sirve también como referencia para proyectarlo hacia el futuro. Yo puedo proyectarlo hacia el futuro para posteriores movimientos que el mercado esté realizando, yo lo tenga ahí como referencia, y esos niveles de alta probabilidad en muchas ocasiones son lo que limitan que usted salga en positivo de algunas operaciones. Los niveles de alta probabilidad son lo que evitan que usted salga con esos beneficios que usted ha proyectado. Para poner un ejemplo, supongamos que usted tiene una estrategia que siempre en el histórico le ha dado 50 pips. Usted siempre observa que en el histórico le está dando esos 50 pips. Entonces, a usted se le ocurre entrar en la parte baja en el mercado por un cruce de una media móvil, por poner un ejemplo, y usted proyecta un objetivo a 50 pips, una altura considerable, y es un objetivo realmente muy bueno. Además, usted mide incluso su riesgo-beneficio y observa que su stop loss es de 25 pips, por lo tanto tiene una buena relación de riesgo-beneficio de 2 a 1, está arriesgando 1 para ganar 2. Pero realmente aquí lo que usted no cuenta y lo que generalmente muchos no tienen en consideración es el nivel de alta probabilidad. No saben que el mismo mercado ha condicionado la subida. ¿Con qué? Con los niveles de alta probabilidad que aún están vigentes. Si existe esa vigencia de esos niveles de alta probabilidad, entonces es más probable que el mercado primero llegue hacia esos niveles de alta probabilidad e incluso rebote. Cuando rebote, generalmente son los cambios de dirección. Es cuando el mercado se le ve en contra. Es cuando el mercado a mitad del camino no llega a su take profit. Hay ocasiones en que el precio está avanzando, llega hasta otro nivel de alta probabilidad y suele regresarse justo antes de que llegara hacia ese take profit. La respuesta hacia esos cambios tan repentinos en el mercado de dirección es esto del nivel de alta probabilidad. Cuando existe un nivel de alta probabilidad a la mitad del trayecto de su take profit, primero va a ir a buscar ese nivel de alta probabilidad y después le va a dar ese objetivo. Así es que usted no debe de ser ingenuo en creer que el mercado va a subir 100 pips o 200 pips si antes en ese trayecto existen niveles de alta probabilidad que limitan y condicionan realmente la subida o la bajada del precio. Así es que usted debe de tener cuidado ante este tipo de situaciones. Y regresando a lo que es el nivel de alta probabilidad, el nivel de alta probabilidad es siempre lo que esté vigente en la parte externa, en la parte externa. Cada vez que algo esté vigente en la parte externa, el mercado lo va a tener en consideración. Cuando el mercado hace un movimiento en el sentido contrario al movimiento que usted esté observando, ya le deja ahora en la parte baja ese nivel de alta probabilidad. Si el mercado sigue subiendo, vemos ahí ese detalle, le deja otro nivel de alta probabilidad. Si el mercado lo rompe, le deja un nivel de alta probabilidad vigente, pero el otro lo vence. Y adicionalmente va a ir a buscar el siguiente nivel de alta probabilidad en la parte alta. Así es que de esta forma realmente se mueve el mercado. Usted no tiene que andarle buscando qué ondas de Elliott, qué ondas ABCD al precio.
Realmente eso es muy subjetivo, es muy variable. Usted necesita tener ese conteo, realizar ese conteo adecuado de las ondas, pero con esto del nivel de alta probabilidad todo se simplifica y se hace totalmente mucho más sencillo. Operar en esta condición de mercado, en lo que acabamos de estar observando, en este movimiento bajista, operar en esa condición de mercado no debe de ser complicado. Todo lo contrario, me deja muy buenas posibilidades de aprovecharme de estos movimientos y operar en el sentido contrario o incluso agregarme a esas ventas. Pero dado que ya ha bajado demasiado el mercado, no es conveniente. Recuerde que el quiebre de soportes y de resistencias no significan una entrada, no significan entradas en el mercado de ninguna forma. Hay que tener cuidado en ese tipo de aspectos. ¿Por qué razón? Porque veamos en la parte alta, si yo trazo de la forma tradicional una resistencia y opero al cierre de vela, un cierre de vela siempre es una buena señal de entrada al mercado, pero depende en dónde se dé. Si este cierre de vela se da por arriba de la resistencia, eso no significa que sea una entrada. Muchos traders entraron aquí en este punto o incluso más abajo, entraron en una compra y estuvieron en positivo durante algunos minutos y finalmente vemos que el stop loss estaba ubicado abajo y les ha tirado la posición del mercado. Así es que los quiebres de soporte y de resistencia no significan una entrada. Adicionalmente, todo esto de los aspectos que por qué razón el mercado suele irse en contra siempre, eso tiene que ver mucho con el rally. Por favor, vea el video del rally porque ese es la respuesta a todos esos supuestos falsos quiebres. Los falsos rompimientos no existen en el mercado y bueno, usted debe de saber dominar, trazar lo que son esas oscilaciones en el precio. Le digo que no debe de detallar, usted no está obligado a detallar las oscilaciones en el mercado, únicamente unir los puntos máximos y mínimos más relevantes que ha hecho el mercado para que en base a eso usted tome la decisión de saber qué es lo que está vigente. La vigencia lo es todo, recuérdelo. Si algo está vigente, si usted sabe proyectar esta vigencia en su gráfico de precios en el momento en el que usted esté observando este video, estará dando un salto muy importante porque no es necesario que usted esté comprobando en el histórico nada. Este simple y sencillo ejercicio que le estoy enseñando me ayuda a demostrar la vigencia. Sobre eso el mercado se está limitando, se está autocondicionando. Es lógico que el mercado no va a seguir subiendo hasta que rompa ese máximo y no va a seguir bajando hasta que rompa ese mínimo. Así de sencillo es como el mercado se mueve. No hay que complicarse demasiado con las ondas. Si X estrategias, si algún estudio de ondas de Elliott le dice que el mercado va a estar bajista, olvide eso. Mientras que el mercado no supere, no sea capaz de superar esos máximos o mínimos, usted no debería de estar haciendo caso a este tipo de teorías. El nivel de alta probabilidad es algo que me ayuda a determinar también lo que son los soportes y las resistencias. A estas alturas, usted ya tendrá una idea de cómo trazar un soporte, una resistencia, teniendo como referencia el nivel de alta probabilidad. Pero si aún no le queda claro o no tiene una idea muy clara de cómo es esto, por favor vea el video del soporte y de la resistencia aplicando los NAPs. Esto de los niveles de alta probabilidad es algo que gobierna el mercado. El mercado se gobierna siempre respecto al nivel de alta probabilidad. Vemos aquí en este gráfico de un minuto que existía ese mínimo, el mercado lo vence y ya no me sirve. Ahora el mercado me deja un nuevo mínimo y para que el mercado en un minuto siga bajando necesita romper ese nivel de alta probabilidad y vemos que al mismo tiempo pues está dejando en la parte superior
esos niveles de resistencia. Son resistencias pequeñitas, pero son igualmente válidas y fuertes para que el mercado siga alcista. En este momento, el mercado realmente se está condicionando por esas situaciones que le estoy mostrando del NAP. El nivel de alta probabilidad es todo para el mercado. Usted deje de estar especulando. Especular, desde mi punto de vista, es adivinar. Y si usted está creyendo y está en esa idea de que el mercado va a subir 100, 200, 300 pips, tal vez sí lo haga, pero ¿a través de cuánto tiempo? A través y a consecuencia de qué tanta exposición en el mercado. Tal vez sí lo haga, pero siempre debe de superar sí o sí el nivel de alta probabilidad para continuar en esa dirección que usted está proyectando. Realmente el nivel de alta probabilidad usted debe de dominarlo. Recuerde nuevamente que el nivel de alta probabilidad es aquel que está en la parte externa y está vigente. Cuando algo está vigente, el mercado siempre lo va a estar respetando, y mientras que eso esté vivo, el mercado estará dentro de esas condiciones de mercado que el mismo fractal, que el mismo nivel de alta probabilidad le esté mostrando en ese momento.